Ejercicio número 3. Vamos a encontrar los datos faltantes que nos piden este ejercicio. Nos da el valor de la aceleración de ese cuerpo que está sobre el plano inclinado, así como el valor de mu, que es el coeficiente de fricción, el valor de la masa, que es igual a 0.50 kilogramos. Este valor de la aceleración nos está indicando que ese cuerpo se encuentra realmente en movimiento. Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor del peso que está ejerciendo este cuerpo sobre el plano inclinado. ¿Y cómo conocemos el valor del peso o de la fuerza? Multiplicamos la masa por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y nos da un valor de 4.90 newton. Esa fuerza o el peso lo representamos de la siguiente manera, como vemos en la gráfica. A continuación, lo que tenemos que hacer es encontrar todas las fuerzas resultantes de esa fuerza que se está ejerciendo. De acuerdo a la tercera ley de Newton, toda acción causa una reacción, y en este caso esta fuerza o este peso está causando lo siguiente. Si nosotros lo que vamos a hacer antes que todo es establecer un plano, un eje de referencia. En este caso nuestro eje X va a estar ubicado paralelo al plano inclinado, y el eje Y perpendicular a este plano. Por tanto, la fuerza P no va a estar ubicada en ninguno de esos ejes. Por tanto, tenemos que descomponer esta fuerza en sus componentes en X y en Y. El componente PY va a estar ubicada sobre el eje Y, y el componente en X, PX, va a estar sobre el eje X. Estas fuerzas, ¿verdad?, de acuerdo a la tercera ley de Newton, están causando unas reacciones. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que el ángulo que hay entre P y PY va a ser igual al ángulo que hay entre el plano inclinado. Y como decíamos, estas fuerzas están causando una reacción, fuerzas que se oponen a ellas. En el caso de PY están causando el peso, la fuerza que se dirige, que está directamente sobre el plano, está causando una reacción que llamamos N. N la ubicamos en este caso donde concurren todas las fuerzas, pero realmente esta fuerza que se opone está bajo el cuerpo. Pero tomando en cuenta el concepto, ¿verdad?, de las fuerzas colineales, podemos mover esta fuerza más arriba, y realmente está causando el mismo efecto que lo pongamos en la parte de abajo o en la parte de arriba de este cuerpo. En el caso de PY o PX, perdón, está causando que otra fuerza se oponga a ella, que es llamada la fuerza de fricción, que es la fuerza que se origina multiplicando el peso del cuerpo por el coeficiente de fricción de estos planos, de estos cuerpos, ¿okay? A continuación, lo que hacemos entonces, encontramos los componentes Px. ¿Cómo lo encontramos? Pues multiplicando el valor de P por el seno de 17.19 grados. De todo esto lo tomamos en base a las funciones trigonométricas que decimos, que nos dice que el cateto opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo va a ser igual a la multiplicación de la hipotenusa por el seno del ángulo. En este caso Px, en que está en esta parte de aquí, realmente podemos trasladarlos de frente a este ángulo, porque esta altura que está aquí, esta línea punteada frente al ángulo alfa, va a ser igual a la misma altura de Px. Entonces son iguales. Bueno. Entonces, como es el cateto opuesto al ángulo, entonces multiplicamos P, que es la hipotenusa, por el seno de alfa. Por tanto, nos dará 1.45 newton. A continuación, vamos a buscar el valor de PY. ¿Cuál es el valor de PY? Pues lo conocemos multiplicando el valor de P, ¿verdad?, por el coseno del ángulo. ¿Por qué multiplicamos por coseno del ángulo? Porque PY es el cateto adyacente de este ángulo de aquí, que es 17.19 grados. Y de acuerdo a la función trigonométrica decimos que el valor de este cateto adyacente va a ser igual a multiplicar la hipotenusa por el coseno del ángulo.
¿verdad? Entonces sería P por coseno de alfa y nos da el valor de 4.68 newton. A continuación vamos a encontrar el valor de la fuerza normal. Para esto pues nosotros nos auxiliamos el concepto, ¿verdad? De la primera condición de equilibrio, que todas las fuerzas ¿verdad? Va a ser igual a 0. En este caso toda la fuerza sobre el eje Y va a ser igual a 0. Las fuerzas que se están aplicando en el eje Y son el componente en Y de P y la fuerza normal. La fuerza normal la vamos a considerar positiva hacia arriba y la fuerza y la componente en Y la vamos a considerar negativa porque está dirigida hacia abajo. Bueno, lo que hacemos es enviamos el valor de 4.68 que está negativo, lo enviamos al otro lado de la ecuación y nos va a quedar positivo, y ese será el valor de N, es decir, el valor de la correacción o la fuerza normal N va a ser igual a la fuerza PY. Ahora vamos a continuar con la resolución del ejercicio buscando el valor de la aceleración, y para encontrar el valor de la aceleración vamos a echar mano de la segunda ley de Newton, que nos dice que la resultante de la sumatoria de la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Es decir, que si nosotros sumamos todas las fuerzas que están ejerciéndose sobre el eje X, ¿verdad? La resultante de esa va a ser igual a que nosotros multipliquemos la masa de este cuerpo por la aceleración, ¿verdad? Que él está experimentando. Entonces, continuando, nosotros decimos que todas las fuerzas que están presentes en X son P, la componente componente en X de P y la fuerza de fricción. Vemos que la componente en X la vamos a tomar negativa y las fuerzas que se están oponiendo al movimiento de este cuerpo la vamos a tomar como negativa. En este caso, la única fuerza que está oponiéndose al movimiento de este cuerpo es Fr, por tanto lo ponemos como negativo. Luego despejamos la aceleración, la masa está multiplicando, pasa al otro lado de la ecuación a dividir, y por tanto nos queda Px menos Fr sobre m. Pero en este caso ya nosotros hemos sustituido. Px va a ser igual a P por seno de alfa menos mu, que Fr va a ser equivalente a mu por n, que es la fuerza normal. Continuamos sustituyendo, ¿ya? En este caso sustituimos n, la fuerza normal, por P coseno de alfa. P coseno de alfa va a ser igual a Py, que es la componente en Y de P. Pero como Py va a ser igual a N, entonces ponemos estos valores. A continuación, pues lo que hacemos es sustituimos los valores. En caso de P, que es peso, vamos a sustituirlo por m por g, que es la masa por la gravedad por seno de alfa. Mu queda igual. P lo sustituimos por m por g, masa por gravedad por coseno de alfa. Vemos que la m se repite en todas las términos de esta ecuación. Entonces, una vez que hemos dividido toda la ecuación entre m, entonces nos obtendremos la siguiente resultado de ecuación. La aceleración va a ser igual a la gravedad por seno de alfa menos mu por g por coseno de alfa. Lo que hacemos es simplemente sustituir cada uno de los valores: gravedad, el alfa, el valor de mu que no nos dieron, y eso nos va a dar un valor de 0.56 metros sobre segundo cuadrado. Y allí nosotros hemos encontrado todos los datos, los valores que nos estaban pidiendo en este ejercicio. Podemos ver que la aceleración va hacia abajo, ¿verdad? Todo esto por causa de la fuerza de gravedad. Y así hemos terminado este ejercicio.